La influencia de la altura en el trauma de tórax y en el hemotórax. El traumatismo torácico es todo aquel que se produce sobre la caja torácica, pues las lesiones más frecuentes son las fracturas costales. El traumatismo conlleva a un neumotórax, que es producido por la entrada de aire en la cavidad pleural. Se manifiesta como dolor, disnea, hiperresonancia a la percusión e hipoventilación. Si se supera el 20% del volumen pulmonar, produce una insuficiencia respiratoria por colapso pulmonar hacia el lado contralateral, con compromiso de ambos pulmones y del retorno venoso, insuficiencia respiratoria aguda y shock. Con respecto a este paciente, la altura sí le afectará a su organismo, ya que esta persona no es originario de esta altura. Este paciente es nativo de la ciudad de Guayaquil. Se encuentra a 4,02 metros sobre el nivel del mar. Las partículas de oxígeno están más unidas. Su musculatura respiratoria no está desarrollada, mientras que la ciudad de Quito se encuentra a una altura de 2.850 metros sobre el nivel del mar. Las partículas de oxígeno están separadas, la cual en su tórax necesitará un gran esfuerzo de músculos respiratorios y necesitará más producción de glóbulos rojos en la sangre. La presión atmosférica de la costa es de 760 milímetros de mercurio, a diferencia de la sierra que es de 540 milímetros de mercurio, la cual afectaría a una persona que no es aclimatada a este ambiente conllevándole a una hipoxia. La influencia de la altura y la pérdida de sangre. Este paciente, que es de Guayaquil, en su organismo va a representar alteraciones como una frecuencia cardíaca elevada, su concentración de oxígeno va a disminuir, los glóbulos rojos tendrán que aumentarse. Una de las complicaciones que se da en este tipo de pacientes es la hipoxia hipovárica. La presión parcial del oxígeno en el aire atmosférico está en una proporción del 21%. Se puede originar una alcalosis respiratoria cuando hay un aumento de pH sanguíneo mayor a 7,45, causado por la hipocapnia. Este paciente se va a encontrar en un estado hipovárico. El paciente, con respecto a la pérdida de sangre, que constituye los 500 ml por la fractura, corresponde a una hemorragia tipo 1, representando una pérdida de hasta el 15%. La influencia del clima en la condición general del paciente. El clima. En el momento del accidente se encuentra frío y lluvioso. Son las 2:15 de la madrugada en la ciudad de Quito, la cual afectará al paciente que se encuentra mojado, por lo que pierde más rápido su temperatura corporal. Su temperatura oscila entre los 36,5 grados centígrados, pero el frío va a disminuir su grado de temperatura, lo cual este paciente tenga el riesgo de tener hipotermia, que causa vasoconstricción periférica y esto decrementa la entrega de oxígeno a los tejidos. También la hipovolemia ocasionada por el sangrado disminuye la perfusión tisular, por lo que el metabolismo celular del paciente se torna anaeróbico acumulando ácido láctico. El paciente al tener escalofríos se genera una manifestación de generar calor al exponerse al frío, afectando a la sangre en el proceso de coagulación, así desarrollando una acidosis metabólica. Puede ser empeorada, marcada por una adecuada eliminación de CO2. La presencia de acidosis, coagulopatía e hipotermia en un paciente víctima de trauma es usualmente conocido como la tríada de la muerte. Tratamiento prehospitalario específico para este paciente. Como objetivo, lo primero que se realiza es pedir apoyo a las autoridades o Policía Nacional para que nos ayuden con la seguridad de la escena. El personal paramédico se tendrá que estar listo con su equipamiento de atención y equipos de bioseguridad antes de llegar a la escena. Luego se va a basar mediante un proceso prehospitalario conocido como la mnemotecnia XABCDE para la atención y tratamiento de este paciente. Tratamiento del paciente. En X, lo primero es detener la hemorragia exsanguinante, la cual está perdiendo a los 500 ml de sangre, que se presenta en la fractura de fémur, la cual se procede a colocar un torniquete en el tercio proximal en la zona de la ingle. Después se va a cubrir con apósitos esterilizados y una
venda larga cubriéndola alrededor de la fractura. Luego se procede a colocar la tabla para inmovilizar la columna vertebral con cuerdas de inmovilización y se procede a colocar la férula de tracción para que no existan movimientos bruscos durante el traslado de este paciente. Se sube al paciente a la ambulancia de manera inmediata para continuar con su tratamiento. En A hay que permeabilizar la vía aérea. Se realizará la tracción mandibular para poder observar si existe alguna obstrucción como pedazos de comida o líquidos, para que exista un adecuado intercambio del oxígeno. En B, verificar la respiración. En este caso, tiene dificultad respiratoria por el motivo de su neumotórax. Se observa una simetría en el tórax. En la auscultación se escuchan los campos pulmonares, el murmullo vesicular disminuido. Y en la percusión existe hiperresonancia. Para su tratamiento se coloca al paciente en posición de cúbito supino. Se usará un catéter 16 para la descompresión del aire en el espacio pleural, procedimiento que se realiza en el quinto espacio intercostal en la línea anterior axilar. Para la saturación de oxígeno de este paciente se procede a colocar una cánula nasal con oxígeno de 2 a 4 litros por minuto, ya que este paciente, siendo de la costa, necesitará una alta saturación. En C, verificar la circulación en la cual el paciente se encuentra con shock hemorrágico de tipo 1 por la pérdida de sangre en su fractura. Para su tratamiento se procede a colocar líquidos, como solución salina al 0,9% de 500 ml en goteo continuo. En medicamentos se usará midazolam intravenoso de 0,5 miligramos por kilogramo de peso. Y también se le administrará ketorolaco intramuscular de 30 miligramos cada 6 horas. Estos dos medicamentos para el alivio y control del dolor por la presencia de la fractura y el trauma torácico. En D, verificación del déficit neurológico, por la cual se realiza la valoración de coma de escala de Glasgow, la cual se encuentra afectada en la parte de la conciencia, es decir, en el cerebro, que no está recibiendo suficiente oxigenación por la hipoxia. Se encuentra confuso, con dolor y sí responde. En la reacción de las pupilas son isocóricas. En E, verificación de la exposición ambiental, como el paciente que se encuentra mojado, se procede a cortar y a retirar las ropas para manejar la hipotermia y se procede a cubrir con mantas térmicas para que se reponga del calor corporal que perdió en el ambiente frío y lluvioso. Dentro de la ambulancia se prende el calefactor, pues el paciente estuvo mojado y necesitará recuperar su calor corporal. En el transporte, después de haber pedido recepción a un centro hospitalario, se transportará a este paciente de manera inmediata a un hospital de tercer nivel, más cercano, ya que el paciente se encuentra en un estado potencialmente mortal y durante el traslado se realizará monitoreo de signos vitales continuos. Al paciente se le trasladará en posición semisentado, colocando la camilla a unos 45 grados, casi de manera perpendicular.